Llegué a Chile a principios de 1925 y entré a la Escuela de Arquitectura. El conocimiento vivido que entonces tenía del arte antiguo y moderno de Europa y el conocimiento literario e ideológico, pero no vivido de la arquitectura moderna, se juntaron con la petulancia y vanidad de mi edad y de las circunstancias para convertirme en un sábelo-todo, pedante, dogmático, que traía la última novedad artística de París, así como las señoras que dicen, si esto ya no se usa, de enero ya no se usan estas cosas. Yo miraba con ese mismo desprecio las cosas aquí y la gente que estaba más o menos en mi mismo nivel de petulancia o de incultura me hacían caso. Esto es una urna bícroma, probablemente es una urna funeraria de párvulo del 1300 más o menos. Estas dos son del noroeste argentino, son de la colección inicial de don Sergio. Esta es la ficha, tenía una fotito en tamaño chiquitito que se pegaba, así, todo era manual. Y después también es importante que se fotografió para tener este registro fotográfico de la pieza. Lo hizo Stefan Löbel. Las primeras 1000 piezas fueron fotografiadas por él. Bueno, este objeto, esto es un ceramio de la cultura chorrera, que es una de las más antiguas del Ecuador y que es una de las culturas que produjo ceramios más hermosos. Esto representa un pajarito que está en el techo de una casa y que tiene esta particularidad que al pasar de un lado para el otro, al inclinarlo, canta el pajarito con su sonido canto particular. Don Sergio Larraín comenzó su colección a muy temprana edad, centrado en la cosa primitiva. A don Sergio le interesaba mucho todo lo que fuera primitivo. Nos contaba que su primera pieza fue una cosa que él encontró absolutamente extraordinaria, una pieza, una cerámica nazca pintada. Ese fue su comienzo, digamos, de la colección precolombina, ¿no? La fascinación y la maravilla que le motivó esta pieza. Fui donde un señor que se llamaba Javier Larraín y Larrazábal, y entre las cosas de arte, yo recuerdo que había una cosita chiquita así, y le pregunté, pero eso no parece chino. Le dije, ¿qué es esto tan raro? Y me dijo, no, eso es peruano, me dijo. Es de una cultura peruana al sur del Perú, y yo lo compré allá. Y entonces empecé a buscar cosas americanas. Yo ya estaba metido y había recibido el contagio. Yo tuve que seguir nomás con mi enfermedad, esto de mi afición por lo precolombino. Me nombraron después, en tiempo de Frey, me nombraron embajador en Perú. Y le contagié esto a todos los funcionarios de la embajada. Se lo usaron todos por lo precolombino. Sergio Larraín García Moreno era el menor de 14 hermanos y tenía una diferencia de casi 20 años con el hermano que le seguía. O sea,
Él perdió de muy niño a su papá. A la llegada de Alessandri, la madre decide salir del país y se van a París. Y ahí él empieza también a ver, por un lado, todo esto moderno y también toda esta como historia anterior europea de lo primitivo, lo medieval, ¿no es cierto? En unas cartas que yo accedí a leer de él, hay como una búsqueda por lo que podríamos llamar lo verdadero, lo auténtico. Y eso tiene que ver con una cierta simplicidad, como una fuerza de lo básico, de lo no ornamentado. Entonces, y eso define mucho también, es como va a marcar mucho su sensibilidad estética y todo lo que va a ser su trayectoria, no solo como coleccionista, sino también como arquitecto. El año 28, él empieza una carrera súper vertiginosa en todo, ¿no? Tanto a nivel de la arquitectura, a nivel del coleccionismo, a nivel de la docencia. Lo nombran decano de arquitectura en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Y ahí él trae a Joseph Albers, que es el representante más importante de la Bauhaus norteamericana. Se crea la Escuela de Arte y de Diseño de la Universidad Católica, porque antes no existía esa escuela. En 1972 obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura. Pero como eso no es suficiente, entre medio él también le proponen ser regidor por Santiago y se postula en un momento en que justo era el año en que las mujeres por primera vez votaban. Entonces se hizo sacar un retrato como un galán irresistible de Hollywood y obtuvo el voto de las damas y fue regidor por Santiago. Él era una persona que le interesaba todo y era bastante voraz, como compulsivamente interesado por todo. Lo que le propusieran, él decía que sí, él se tiraba. En el año 58 realiza un viaje junto a Carlos Altamirano, político de entonces, en el cual lo acompaña también su hijo, el fotógrafo célebre de Magnum, Sergio Larraín Echenique, y a Leopoldo Castedo, un historiador español. Y entonces participaron con él en todo lo que fue la expedición por Perú, el Cusco, Machu Picchu y después al Titicaca y Bolivia. Y hay un intercambio muy, muy intensivo respecto de todas estas formas estéticas y culturales. Van a fiestas religiosas, asisten a ceremonias. Y algo dice Castedo que al final del viaje, cuando se separan en Bolivia, Sergio Larraín le regala unos huacos que había comprado en el Cusco y eran hartos porque a Leopoldo Castedo le dio como 3 huacos, pero él se volvió a Chile con varios huacos más. Hace más viajes y empieza a adquirir muchas más piezas de arte precolombino y por eso también es claro que su colección inicial, su colección gruesa, tiene piezas de Perú. Tenía una pieza Chavín que él mostraba y decía, ¿de dónde crees tú que es esta pieza? Y todos decían China o la mandaban muy lejos. Y eso a él le hizo ir dándose cuenta que era interesante concentrarse en el mundo precolombino, que era algo de los Andes y algo que él le empezó a interesar cada vez más. Y empiezan a comprar, y también iba gente a la casa y le empiezan a ofrecer piezas que no eran de lo más... eran dealers. Entonces no era lo más lindo que hay que en la casa de repente se metieran unos dealers que venían a vender unas cosas de sospechoso origen. Entonces empieza a haber todo un movimiento en torno a este como nuevo hobby que era la colección de arte precolombino. Como nieta de Sergio Larraín García Moreno, desde chica fui a la casa de mi abuelo y habían piezas por todos lados y eran como monos que estaban unos por aquí, unos por allá. Y para mí era como súper normal. Yo nunca lo vi como algo sacro o algo de un valor impresionante, sino como
como figuritas, como cacharritos que estaban por aquí y por allá. Eran como presencias que estaban ahí y que eran parte de la cotidianidad. Después uno de grande se dio cuenta de qué lo que era eso, ¿no? Y había cosas también mezcladas con otras, un poco de distintas categorías. O sea, estaba lo moderno, por ejemplo, había un cuadro de Mata gigante que ocupaba todo el muro del comedor de la casa, pero también habían cosas como más artesanales, también habían cosas de Quinchamalí, mezcladas con los guacos precolombinos, había arte moderno, había muebles de colección. Entonces era una casa como bien entretenida porque había mucha imagen ahí. Y se dice y que en algún minuto mi abuela le dice, bueno, ya, vamos a hacer este trato. Dinero que tú gastes en comprar una pieza precolombina, esa misma suma me la tienes que dar a mí para mis obras en las poblaciones. Entonces parece que ahí llegaron a un cierto empate. La tía Pin encontraba que había piezas muy cargadas, la verdad, ¿no? Piezas muy demoníacas. No olvidemos que estas piezas venían de tumbas, naturalmente, pero también había piezas que se notaban que eran piezas como rituales, ¿no? Que a mí me decía, estas cosas son demoníacas. Y aquí tenemos otra pieza que es muy interesante porque es un mortero, es un recipiente de piedra del 300 después de Cristo, que es del periodo cuando ya había alfarería, había agricultura y alfarería en el noroeste argentino. Empieza con esta tradición de remarcar mucho las cejas, ¿no? Que es algo que tú ves en el noroeste argentino hasta el tardío y hasta cuando llega el Inca, en la cultura santamariana. No tenemos claro qué se usaba aquí adentro de este mortero, que terminó probablemente en un entierro. Creo que es algo también que hay que destacar, que entraron no solamente con un título, sino que con un poquito más de investigación cada una de las piezas que integraban las primeras 1000. Por eso mismo se pudo armar todo el relato de la sala de exhibición. Don Sergio dona las primeras 1000 piezas y él se deja alrededor de 300 piezas para una segunda donación cuando ya él ya no esté. A lo largo de la vida él conoció a Junius Bird, un arqueólogo importante, y Junius Bird le preguntó qué pensaba hacer con esta colección. En esas conversaciones le hizo ver que era importante tener un plan de qué hacer cuando él ya no estuviera. Y ahí yo creo que eso parece que fue como la base para pensar en armar esta fundación. Siempre tuvo la inquietud personal sobre el destino de su colección. ¿Dónde van a quedar estas cosas? Dijo, esto ya me sobrepasó. Bueno, se fue afirmando poco a poco la idea de que yo tenía que darle continuidad a todo esto, que no podía dejarlo trunco así parado porque yo me moría o por cualquier cosa. Entonces yo hablé con Julio Filippi, y Julio Filippi me dijo, hablémoslo con el alcalde, que era Mequis. Y el alcalde vio la cantidad de cosas que estaban arrumbadas aquí y que era indispensable buscar un museo. Y el alcalde fue el que se le ocurrió. En mí yo no había pensado en los antiguos tribunales. Y es muy bonita esta cosa que hace don Sergio, porque no solo dona él, sino que él mete a toda su familia en la donación. A una fundación que se llama Familia Larraín Echenique y hace firmar a todos sus hijos, ¿no es verdad?, junto con él y con su señora, ¿no? Todos firman el acta de donación. Y la dona, entonces vienen los camiones, ¿no es verdad?, que se traen todas las cosas de este museo, cuando este museo ya se consigue, ¿no es verdad?, como sede.
Él, digamos, dignificó lo que él llamó el arte precolombino. Entonces yo creo que esa sensibilidad estética, digamos, ¿no?, es la que realmente yo valoro. Logró también entenderse con una amplia gama de especialistas, ¿no? No solamente de museógrafos, sino que también antropólogos y arqueólogos. El otro elemento marcador de él es que él valoraba la investigación. Eso no lo hace ninguno de sus imitadores a posteriori, que por lo demás está en su discurso inaugural. Él plantea muy claramente que la investigación tiene que estar dentro del museo. O sea, esta institución no es una institución para mostrar cositas, digamos, bellas, sino que también va a investigar. Eso lo hacía para mí, junto con el americanismo, lo hacía, digamos, un proyecto atractivo, porque no es solamente, digamos, una pieza bonita, ¿no? No es un cuadro nomás, sino que realmente hay un contexto, digamos, que es importante también. Entonces, pero la sabiduría de don Sergio es, claro, haber, a mi juicio, ¿no?, haber invitado a arqueólogos a trabajar. Y me acuerdo haber tenido conversaciones con don Sergio en algún momento, y yo le decía, donde esté la llamita de la investigación y del investigador hay que apoyarlo. Don Sergio tenía claro, porque había visitado muchos museos en Estados Unidos y en otras partes, que era muy importante agregarle un espacio de documentación, registro y conservación de las piezas. O sea, no quería que se transformara en una galería fija. Ya había entendido el concepto de un museo vivo. Es un museo que hace otras muestras, que tiene una capacidad para recibir piezas de otras colecciones. Y una de las cosas que realmente a él le fascinaba eran los textiles. ¿Ah? Él lo llamaba el arte mayor de los Andes, ¿no? Y tenía mucha razón, porque la cultura andina se visualiza ella misma como textil. Yo en algún momento, no sé si los conversé, digamos, con él, pero la idea era que la gente se siente textil, se siente hebras, ¿no? ¿Ah? Las relaciones se entretejen como tramas y ordimbres, y así tejen las relaciones sociales. Pero lo importante, el peso, el eje, digamos, donde descansó, está radicado en esas dos materialidades, textiles y cerámica. Bueno, siempre se ha dicho que el criterio era estético, pero como te digo, también hay que entender lo estético no como algo meramente retiniano, visual, sino también como algo ético, ¿no? Tenía que ver con la conmoción, y la conmoción tenía que ver con una percepción de lo auténtico, de lo verdadero, de algo irreductible. Don Sergio, al donar la colección, tuvo un especial criterio. Él se dio cuenta que él tenía algo que era muy importante, ¿no? Un valor que él tenía dentro de identidad. En ninguna parte de América existía un museo de toda América. Un motor que movía a don Sergio era lograr que el chileno se sintiera orgulloso de su pasado y que se reconociera como parte de los grupos que habitaron Chile antes de la llegada de los españoles. Pero él quería mostrar que toda América tenía algo interesante que aportar, y además quería resaltar eso también, quería que esos puntos se resaltaran en la exhibición, que hubiera temas que se unieran desde Mesoamérica hasta el surandino. El museo era una expresión de unidad americana. Entonces aquí entra toda la cosa del mestizaje, que va mucho más allá de los pueblos originarios, de los pueblos precolombinos, sino que permea hasta el día de hoy hacia nueva identidad, más allá de la cosa de países, ¿no? Limítrofes políticos, y que hace esta cosa tan contemporánea, ¿no? Yo diría que era una persona que tenía la capacidad de funcionar en muchos ámbitos diferentes, por una curiosidad bien desbordada, ¿no?
se definía como un diletante, en el que, un poco irónicamente también, pero en el sentido de que le interesaban muchas cosas, pero sin ser experto en ninguna. Sin embargo, yo diría que era bastante experto en todas. O sea, era una persona con una capacidad de estudio y de meterse en las cosas bastante extraordinaria.